Quiero hablar con ustedes con toda honestidad, con toda franqueza. Nos conocemos desde muchos años. Han estado ustedes en la fuerza cultural desde el inicio, prácticamente en algunos de los casos, noticia por decir algo, desde el inicio de los trabajos de Fonacult, en fin, los distintos puestos. Y yo les quiero decir muy honestamente que creo que para todos nosotros, los que estamos aquí, es un reconocimiento al tema cultural. Es un reconocimiento a que la cultura es importante en nuestro país, que más allá de coyunturas y circunstancias políticas y particulares, el Estado mexicano reconoce como una de sus grandes fortalezas y una de sus grandes orgullos a la cultura. La cultura, una herencia, una de las más ricas que existen en el mundo, traducida en un patrimonio cultural único, y por el otro lado una creatividad enorme, permanente, digamos, en los artistas mexicanos, que ha permitido dar uno de los mejores rostros que México ha podido mostrar. Que el hecho de que existan prácticamente todos los periódicos que ustedes representan 2, 3 páginas completas diarias sobre el tema de la cultura, como lo existe en otras áreas. Su propia tarea, pues habla de que es un reconocimiento absolutamente para todos ustedes. El trabajo cultural lo organiza de alguna manera, ¿puedo bajar al aire? De alguna manera lo organizan, pues sí, las instituciones culturales. Pero ¿quiénes hacen la cultura? Los creadores individuales o colectivos. El patrimonio, finalmente, es un resultado y un orgullo, podemos decir, de 3,000 años. Entonces, no tiene que ver con el presente, sino con una herencia y un patrimonio acumulado. Y por el otro lado, es un trabajo colectivo. Creo que como en ninguna otra dependencia, probablemente su sustancia misma es el trabajo y la creatividad de otros en tiempo y espacio. Podemos estar trabajando sobre los Olmecas y estar hablando de hace 3,000 años, podemos estar hablando de Gabriel Orozco y está vivo, o podremos estar hablando de las becas del FONCA y son los futuros Gabriel Orozco, los futuros Silvestres Revueltas, los que están ahí. Entonces yo creo que es algo muchísimo más amplio y creo que en ese sentido el que la cultura sea un reconocimiento de que para el Estado mexicano es importante, más allá de que para el presidente Peña, lo dijo él, para mí se convierte en una prioridad de mi gobierno, es el reconocimiento al Estado mexicano. Me quiero ir un poco en el tiempo. El tema cultural, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es finalmente su administración de una secuencia histórica. Su secuencia histórica es uno de los primeros actos del México independiente, es el presidente Guadalupe Victoria creando el Museo Nacional, 1825. En 1905 se crea la Secretaría Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, es Justo Sierra. Se crea en 1921 la Secretaría de Educación, José Vasconcelos. En 1938 se crea el INA, Escaso. En 1946 se crea Bellas Artes, es Carlos Chávez. En 1958 se crea con Amalia Castillo Ledón la Subsecretaría de Cultura y en 1988 con Aculta con Víctor Flores Soler. De tal manera que ustedes ven que hay una continuidad en el tiempo, que ha habido un respeto, una dedicación especial a considerar que la cultura tiene una especificidad y tiene un peso propio dentro del conjunto de la tarea pública. En el caso de 1938 y 46 es muy claro. Después de crear la Secretaría de Educación Pública con sus 3 objetivos, el tema de educación básica,
lo que son bibliotecas y libros, y es cultura. En 1938, el Estado, en pleno cardenismo, crea una institución que le permita consolidar su identidad, y para eso tiene que ver hacia adentro, tiene que ver hacia sí mismo, y es el reconocimiento pleno del patrimonio, sobre todo del patrimonio del México antiguo, el patrimonio arqueológico, pero reconoce también el patrimonio virreinal, patrimonio del siglo XIX. 8 años después, el tema de las artes es reconocido en una visión amplia también en el gobierno del presidente alemán. Y entonces se vuelca todo hacia la comprensión de cómo está México inserto en la cultura universal y cómo la cultura universal, la cultura artística, puede llegar a todos. Pero van surgiendo distintas áreas y es necesario que todas estas sean coordinadas por otra institución. ¿Cuál es? La subsecretaría de Amalia Castillo Ledón, siendo Jaime Torres Bodet el ministro de Educación. Sigue creciendo la subsecretaría de Cultura. Surgen áreas como culturas populares, todas las publicaciones, el tema de la Red Nacional de Bibliotecas, se incorpora el cine al área cultural, tanto en su parte de estímulo al cine, que es IMCINE, en la industria del cine son los estudios Churubusco, en la exhibición en 94 se integra la Cineteca, y una escuela que es el CCC. Entonces, se va ampliando. Luego, la dirección de sitios y monumentos se le da con Aculta, si no recuerdo mal, en 95, 96 ya estaba yo, que es todo el patrimonio cultural acumulado de las guerras, recordarán ustedes, de las leyes de reforma, cuando todos los bienes del Estado, históricos, religiosos y civiles, pasan a la administración del gobierno. Entonces, son 137,000, se incorporan en esta dirección, pero ya en una política cultural. Nace el FONC, nace el Centro Nacional de las Artes. Entonces, Conaculta va creciendo y creciendo y creciendo. En 1988, cuando se promulga el 7 de diciembre el decreto, queda cojo, de alguna manera, el decreto de cómo va a coordinar al conjunto de las instituciones, y aunque de facto es la institución que lo señala el decreto que lo debe de hacer así, por las razones de aprovechar mejor la infraestructura, los recursos, pues la experiencia acumulada en todas estas instituciones, se va atomizando un poco esta responsabilidad, al punto de que empiezan a surgir casi las dudas de la dependencia de algunos de estos mecanismos, de estos institutos, al propio Conaculta, porque la SEP sigue teniendo la responsabilidad en las propias leyes, no se cambian las leyes. Entre otras, la ley de 1972, que por otro lado pues, es la ley de protección de todo el patrimonio, ustedes lo saben, arqueológico, histórico y artístico, que por cierto es una ley que se debe de mantener. Entonces, y llegamos a este momento, el que nos encontramos con que México tiene, sin lugar a dudas, la infraestructura más grande de América Latina. En números gruesos se los digo, tiene el primer lugar en América Latina de patrimonio considerado como de la humanidad por la UNESCO, el sexto en el mundo, el cuarto en patrimonio documental, el quinto en diversidad lingüística. Tiene 1,206 museos el país, tiene cerca de 900 auditorios, tiene una cantidad de infraestructura dispersa por todo el país, que a la luz también de una revitalización del federalismo hace necesario replantear cómo es la relación de la federación y los estados para los temas culturales. Y esto es lo que explica la decisión de que es necesario crear una...
El tema de cultura, elevarlo a secretaría. No puede tener un reconocimiento administrativo más grande que el de secretaría. ¿Y por qué razón? Porque, en primer lugar, con esto vamos a detectar y a poder tener la capacidad para eliminar duplicidades, para aprovechar plenamente lo que es la infraestructura cultural que se ha construido con mucho trabajo durante muchos decenios en nuestro país, que está dispersa en todo el país. En tercer lugar, que hay una experiencia acumulada muy grande dentro de las instituciones, yo diría históricas, como el INA y el INBA, que es necesario aprovechar plenamente. Por otro lado, que los recursos son limitados, ustedes lo saben, en este momento hay situaciones internacionales, hay reducciones presupuestales, pero que nos obligan a detectar dónde hay duplicidades, dónde existen áreas que podrían compactarse y que no solo pueda evitarse que dos áreas hagan lo mismo, sino que sumando el dinero puedan hacer exactamente muchas más cosas. De ninguna manera esta Secretaría buscaría ser un ente burocrático, al contrario, yo creo que tenemos muy bien detectadas cuáles son las áreas que podrían compactarse en beneficio de la institución y sobre todo lo más importante de todo, que pudiera articularse una verdadera política cultural que se convierta en una política pública y una política de Estado. ¿Qué quiero decir con estas dos cosas? Con una política pública que es parte de una enorme estructura del Estado mexicano, donde la cultura tiene que ver lo mismo con la política exterior, con la política interior, que tiene que ver con el desarrollo social, que tiene que ver con la Secretaría de Comercio, la cuestión de los aranceles, que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda por la cuestión del pago en especie, con la Secretaría de Turismo, porque el turismo finalmente lo que va a proyectar es México y sobre todo México a través de su cultura, en fin, que es una institución que es pivote y centro de múltiples rostros. Entonces, en tanto, ahí es una política de Estado, porque debe ser una política que permita crear los mecanismos para mantener en el tiempo ciertas políticas. Cuando quiero decir ciertas políticas son ciertas orientaciones que permitan conservar nuestro patrimonio cultural, es decir, nuestra herencia traducida en inmuebles, desde pirámides arqueológicas hasta iglesias o palacios virreinales o del siglo XIX o del siglo XXI, y que más allá de la coyuntura específica de qué país, de qué partido, de quién gobierna, es una política que permite garantizar la continuidad cultural en nuestro país. La continuidad cultural de México, se los digo con toda honestidad, yo creo que es uno de nuestros grandes orgullos. Si donde podemos ver un hilo conductor que se va enriqueciendo con el tiempo, es exactamente las expresiones culturales. Alguna vez se las he comentado. Hay una frase de Diego Rivera que decía que la cultura en México es tan rica y es tan viva porque después de tantos cientos de años está hecha por las mismas manos y por los mismos materiales. Bueno, entonces, eso que es una herencia, nosotros tenemos que garantizar que no se interrumpa, que no haya políticas coyunturales que puede haber de un gobierno a otro orientaciones, énfasis, prioridades, etc. Pero lo que no podemos desconocer es de que es una de las grandes riquezas que tiene el país. Y esa es la intención de crear la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura no es el resultado del trabajo de una sola persona. Creo que si hay algo donde se muestra el verdadero trabajo, en equipo es un lugar común decir, el trabajo colectivo es en la cultura, el trabajo cotidiano que hace. Todos los que trabajamos en la cultura son los trabajadores que están en el campo arqueológico, que están in situ, que lo están investigando, que lo están explorando, que lo están sacando de la tierra, los que están restaurando, los que están frente a un escenario, los que su obra está expuesta en una pared, en un escenario con un instrumento musical. Entonces, yo creo que en el caso de la cultura, y
Ustedes lo entienden porque han estado muchos años. Tiene una especificidad que no la tiene otra dependencia. Por eso realmente sí es importante aprovechar la experiencia absolutamente de todos para diseñar lo que serán los criterios, los parámetros y los contenidos de lo que deberá de ser la Secretaría de Cultura que merece nuestro país. Esa es la reflexión que quería yo hacerles.